Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este webinar sobre investigación cualitativa. Bienvenidos todos y todas. Me voy a presentar. Mi nombre es Eli Malvaceda. Yo soy el coordinador del Diplomado de Investigación Cualitativa aquí en nuestra queridísima Universidad Antonio Ruiz de Montoya, aquí en Perú. Em, Les doy la bienvenida a todos y todas por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias. Eh, Les comento un poquito. Eh, Desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya venimos realizando desde ya el año pasado los diplomados de investigación cualitativa. El 2021 empezamos el primer diplomado, ¿no? Y en esta ocasión, digamos, vamos ya, apuntamos a la segunda edición que la abriremos a fines del mes de agosto. Entonces, estamos muy emocionados eh, digamos, estar, digamos, en la realización, ¿no? De estos diplomados y justamente lo bonito de todo esto es que poco a poco se va sumando más gente aquí en digamos, en este giro cualitativo que vamos teniendo, no solamente aquí en Perú, sino también en Latinoamérica, ¿no? Cómo es que poco a poco la investigación cualitativa ha venido un poco rezagada, un poco de menos, pero que ya a estas alturas, digamos, la investigación cualitativa ya empieza a tomar más cuerpo y justamente es algo que nos va a hacer, digamos, eh, seguir produciendo mayor investigación cualitativa a futuro. Y justamente en ese asunto de la producción, en ese asunto de la creación de la investigación cualitativa, es que estamos el día de hoy para continuar siendo un poco más cualitativos, ¿no? Y justamente el día de hoy traemos a una gran amiga, a una persona a la que aprecio mucho y que físicamente no he tenido la oportunidad, pero ya siento que la conozco ya desde hace bastante tiempo, cuyo nombre es Katia Arriola Rodríguez. Ella es de nacionalidad mexicana, aunque su corazón y su cuerpo está allá en Argentina en este momento. Y Katia, les voy a comentar un poquito de Katia porque justamente ella nos va a acompañar el día de hoy. Katia es doctorante en educación, ¿no? Es en la UDESA, es UDESA, ¿sí? Ahí en Argentina, aquí es psicóloga con maestría en psicología cognitiva y aprendizaje de la Flaxo, también en Argentina, y la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en investigación cualitativa por la Claxo, docente universitaria en México y en Los Asesores Group, que es un grupo de Colombia, así es que si hay alguien que nos está viendo desde ahí, le mando mis saludos también. Editora en jefe de la revista Expresiones de la UVM, asesora de tesis en universidades de México y Argentina, creadora del proyecto independiente de Instagram Objetos con Mente, algo que si por favor ustedes tienen la posibilidad de seguirlo, por favor sigan a Objetos con Mente, de verdad que van a aprender mucho de investigación cualitativa, ya Katia nos va a hablar un poquito acerca de ello. Y Objetos con Mente, pues es un espacio para enseñar y aprender investigación cualitativa. Y luego de todo, yo también tengo que decir que más allá, digamos, de todos los reconocimientos que tiene Katia, Katia también es una gran persona con el corazón abierto hacia la investigación cualitativa, hacia la indagación cualitativa y hacia todo lo que queremos hacer en esta forma tan hermosa de seguir conociendo. Entonces, yo voy a dejar de hablar aquí porque ellos saben que yo hablo mucho. Así es que voy a darle el pase a Katia, quien el día de hoy nos trae un tema hermoso, que es acerca sobre la fricción entre epistemologías paradigmáticas para la producción de conocimiento científico, ¿no? Entonces, Katia, te voy a dejar ya ahora con el micro para que nos puedas compartir. Así es que no sé si puedes prenderlo ya, ¿no? ¿Me confirmas? Sí, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Entonces, mi Genial. estimada, te dejo con la palabra. Yo me callo. Voy a estar aquí, atrás, para cualquier cosita. Muy bien. Gracias. Bueno, Adelante, muchas Katia. gracias. Ahí voy a compartir pantalla, me avisan si pueden ver. Se puede ver.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tan hermosa y cálida presentación. También agradezco la invitación a esta instancia también preciosa que nos permite seguir creciendo, cultivando, no solamente qué es la investigación cualitativa, sino también formarnos como investigadores cualitativos. Y con ello, estar totalmente comprometidos con la enseñanza de la investigación cualitativa. Y pues es algo que compartimos muy de cerca, y aunque no nos conozcamos en persona, con Eli, pues tenemos esa llama cualitativa, como la llamo yo, y también ya le he contagiado ese nombre a Eli. Y esa llama cualitativa es precisamente la que pretendemos el día de hoy encender en ustedes y que también puedan encenderla, ¿por qué no?, en sus propios proyectos de investigación e incluso en la forma en la que ustedes están pensando el mundo, ¿no? Bien, me pueden decir Katia, no hay problema, me pueden decir Katy, no es necesario decir algún título para alguna consulta. La dinámica, supongo yo que al final son las preguntas o las dudas. Y bueno, vamos a comenzar con un tema que ha sido un poco criticado y un poco cuestionado, incluso en las aulas universitarias, ¿no? Son los supuestos filosóficos, ontológicos, axiológicos y epistemológicos que están muy dejados de lado cuando presentamos a la investigación científica en las aulas e incluso cuando estamos armando o desarmando el proyecto de investigación. Es por esto que esta ponencia tiene el nombre de fricciones entre los paradigmas, que son, debo de decir, paradigmas dominantes cuando pensamos y creamos una investigación científica. Yo sé que algunos no me conocen, así que les adelanto o les advierto que la forma en la que yo presento el contenido viene muy de la mano de lo que hace Johnny Saldaña. Johnny Saldaña es un investigador cualitativo. Si no lo conocen, comiencen ahí a teclear y buscar quién es. Él ofrece una perspectiva analítica sobre precisamente cómo sistematizar y analizar los datos cualitativos. Y él dentro de esto participa en un proyecto de investigación con Melanie Nind. En este caso, él participa como colaborador, es decir, como individuo de estudio, ¿no? Como sujeto de estudio. Y él en esta trama de investigación está precisamente dando su postura sobre cómo enseñar investigación cualitativa, qué es lo que hace con los estudiantes. Y lo que él dice, y que va muy de la mano con lo que yo hago hoy, y seguramente también lo hace el doctor Eli, es precisamente que nosotros no solo enseñamos el contenido de la investigación cualitativa, sino también les enseñamos cómo lo aprendimos, ¿sí? Así que este recorrido va a ser de esta forma. Además de que yo les presento el contenido, les voy a presentar cómo lo aprendí. Y eso es muy de la mano de mi estilo. Y mi estilo es a través de ilustraciones de nata con limón, así aparece en Instagram, es una paisana suya, es peruana, y de quien me acompaño todo el tiempo para presentar cualquier proyecto, cualquier ponencia. Así que bueno, sin más, vamos a dar inicio. Y aquí viene un pequeño paréntesis que me parece clave, ¿no? Así como la investigación cualitativa nos acerca, nos aproxima a las realidades, a los fenómenos y nos involucra como investigadores, yo también trabajo, además de con ilustraciones, trabajo con analogías. La analogía del día de hoy está relacionada con algo muy cercano que tienen ustedes en Perú. Y me refiero a los terremotos, a los sismos, ¿no? Yo sé que puede ser un tema sensible, pero les invito a que lo veamos en este momento por su utilidad pedagógica para acercarnos a la comprensión de los paradigmas. En este caso, los paradigmas los voy a tomar como las placas tectónicas, ¿sí? Vamos a irlo viendo poco a poco para que se vaya comprendiendo un poco de por qué estoy tomando este sentido de las placas tectónicas para comprender los paradigmas. Y antes de comenzar, me gustaría que retomáramos a Irene Basilachis de Yaldino, una investigadora argentina, que nos dice que la investigación científica debe de verse como una forma de conocer. Y esa forma de conocer y de producir conocimiento tiene distintos procesos, distintas tradiciones y, por supuesto, también tiene historias o derroteros, personajes que están defendiendo desde un punto de vista que se conoce, cómo se conoce y para qué se conoce. Es así que surgen los paradigmas, los grandes paradigmas de investigación en ciencias sociales, y estos paradigmas tienen sus propias herencias o perspectivas, ¿sí? Para esto también quisiera como preámbulo retomar a Guba y Lincoln, quienes dicen que no hay que centrarnos solamente en las decisiones metodológicas, sino en todo lo que está detrás, digamos, cuando tomamos esa decisión metodológica y, como les dije, pocas veces entra al aula universitaria e incluso cuando estamos tras bambalinas o en la trastienda del proyecto de investigación. Esto es,
cómo nosotros concebimos el mundo, cómo nos ubicamos en él y también cómo pensamos que están ordenadas, acomodadas y divididas sus partes, ¿sí? Así que en esta ponencia lo que nosotros vamos a ver es el contenido visto desde la analogía de las placas tectónicas. El contenido son los paradigmas. Vamos a ver ese movimiento que se hace entre las placas tectónicas, entendido que es un movimiento, una fricción entre paradigmas, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paradigma positivista se encuentra con el paradigma constructivista o de teorías críticas? ¿Qué tipo de fricciones crea? ¿Y qué impactos tiene para mi proyecto de investigación? ¿Qué hacer cuando estoy ante este tipo de fricciones o movimientos de placas? Y los objetivos, por supuesto, estarán orientados a que ustedes desarrollen una competencia científica preciosa y que suele ser olvidada también, tristemente, pero ya investigadores como Eugenia Rauski, como Santos, como Juan Ignacio Piovani, están alentando el desarrollo de la competencia de la reflexividad metodológica, que no es otra cosa que poner atención sobre aquellas decisiones que tomamos cuando hacemos el recorte epistemológico, conceptual, metodológico de nuestro tema de investigación. Quienes ya me conocen seguramente ya han visto de forma recurrente esta ilustración. Esta ilustración es cuando nosotros nos estamos preparando para realizar el proyecto de investigación y solemos pensar que una investigación solamente se acota o se define a partir de el último eje que ven aquí de metodología, ¿no? Como etapas del planeta Tierra, donde se piensa que un diseño de investigación solo se define por las técnicas o los métodos. Y no, así como viene la persona en la imagen, bueno, el dibujito, uno tiene que escarbar desde dónde está concibiendo ese fenómeno la persona. Es decir, cómo ve el mundo, cómo es la naturaleza de ese mundo y también qué lugar tiene en él, ¿sí? Así que vamos a estirar un poco esta ilustración y vamos a pensar precisamente en las placas tectónicas. No sin antes preguntarles si estoy yendo muy rápido o vamos bien. Me pueden escribir en el chat, así me doy cuenta que no voy con un ritmo acelerado. Ay, ¿vamos bien? Perfecto, genial. Bueno, porque ya me dijeron que hablo muy rápido y dije, ay Dios, no sé si será el acento mexicano o qué sé yo, pero bueno, ya combinado está igual mi acento, ¿eh? Bueno, entonces vamos a comprender, yo no soy geóloga claramente, como ya lo escucharon en mi currículum, pero sí, de manera superficial retomo estos conceptos para poder comprender los paradigmas. Espero que esta presentación no sea engorrosa o que se cansen, pero sí que le encuentren el sentido pedagógico. Vamos a comprender entonces los paradigmas como esas placas tectónicas, es decir, como aquellas que están configuradas por capas, que cada una tiene distinta textura, distinto contenido, digámoslo así, y que también provoca o produce ciertas fricciones con otras placas, ¿sí? Y entonces cuando lo desplazamos, este concepto de placas tectónicas al concepto de paradigmas de producción de conocimiento en ciencias sociales, nosotros lo entendemos como un sistema básico de creencias, ¿sí? Estas creencias, como les dije antes, estarían relacionadas con cómo vemos el mundo, cuál es su naturaleza y también cuál es la relación entre ese mundo y sus partes. Cada placa tectónica tiene todas esas capas, digámoslo así, ¿no? Tiene la capa de, por ejemplo, el lugar que el individuo tiene en el mundo, cuál es su ontología, cuál es la naturaleza, perdón, de ese mundo, cómo se relaciona quien conoce con lo que conoce, y la metodología es cómo se conoce aquello que dice que puede ser conocido. Después tenemos esta suerte de fricción entre uno y otro, teniendo presente una cosa, que si bien existen diversos paradigmas en investigación social, nosotros conocemos de forma recurrente o como muy común en los libros, en los manuales de investigación o en lo que nos han contado los docentes o colegas, que está el paradigma positivista o postpositivista, el paradigma constructivista, pero dentro de la investigación cualitativa tenemos una diversidad de paradigmas, de manera que las fricciones que podemos tener entre los paradigmas puede ser intraparadigma o interparadigmas, ¿no? O sea, entre uno que parece ser muy distinto de lo que propone la investigación cualitativa, que está posicionada en un paradigma constructivista, por ejemplo, de teoría crítica, piensen en el feminismo, por ejemplo.
Una vez que ya comprendimos que las placas tectónicas pueden pensarse como paradigmas, es decir, que están configuradas por estas placas, tendríamos que desmenuzar un poco más estas capas, perdón, que configuran a esta placa tectónica, ¿no? Y esta placa, vamos a llamarle paradigmática, se configura por una capa ontológica, epistemológica y metodológica. Algunas autoras agregan incluso una capa nociológica, axiológica, y otra, por ejemplo, Sautou, por ejemplo, Piovani, y Creswell solo lo deja en ontológica, epistemológica y metodológica. Cuando intentamos dar respuesta a estas capas, no solamente quedaría el paradigma, digamos, suelto. El paradigma va a tomar sentido cuando nosotros respondemos a esa pregunta, a estas tres preguntas que Guba y Lincoln las marcan como rectoras para saber desde dónde nosotros nos estamos posicionando. O sea que la fricción entre estas placas sería a partir del posicionamiento que nosotros tenemos frente a estas, ¿sí? Es decir, yo cómo defino la forma y la naturaleza de esa realidad. ¿Cómo digo que es? Bueno, es una realidad única, puede ser objetible, puede ser una realidad múltiple, de modo que cada perspectiva es valiosa. Vean cómo todas esas formulaciones están apuntando hacia dónde yo me estoy posicionando y cómo estoy concibiendo esa realidad. Si yo estoy diciendo que es una realidad única y que puede ser objetivable, entonces yo estoy admitiendo de alguna forma que estoy tratando de un paradigma positivista, donde estoy buscando o más bien estoy siendo regida por criterios sine qua non de la perspectiva rígida de la investigación, ¿no? Nos encontramos con confiabilidad, con validez, donde se busca esta representatividad estadística que nos lleve a esta validez que deseamos para garantizar que es un estudio verificable, ¿no? Comprobable. Mientras que si yo pienso que esa naturaleza es diversa, es múltiple, yo estoy dando la posibilidad de el término tan aclamado y tan criticado para nosotros, que es la subjetividad. Yo estoy diciendo que existen múltiples realidades, perdón, y que yo en esas múltiples realidades yo puedo decir que cada persona percibe cosas distintas, que cada persona tiene de un mismo hecho situaciones, qué sé yo, puede percibir, sentir, experimentar, representar esa realidad de formas muy distintas. Entonces, epistemológicamente, ¿qué quiere decir esto? Porque desde la perspectiva de Guba y Lincoln marcan esta pauta y esta articulación entre una capa y otra, ¿no? Si regresamos a la anterior diapositiva, vemos cómo en esta ilustración se articulan una capa con otra, ¿no? Dentro de esta placa tectónica. Entonces, la forma en la que yo estoy percibiendo esa naturaleza de la realidad, si es múltiple, si es única, también está apuntando a cómo puede ser esa realidad conocida. Si yo estoy diciendo que es única y estoy esperando que sea objetivable, entonces yo estaré buscando un instrumento que me permita ese acercamiento, ¿no? Pero también, ¿qué lugar tendría yo como investigadora para conocer a ese otro, ¿sí? ¿Qué lugar tendría, por ejemplo? Pues yo podría quitarme a mí mismo, intentar neutralizarme para poder conocer ese fenómeno. Es esta búsqueda de que el investigador se mantenga distanciado de ese fenómeno y filtre su sentido, sus emociones. ¿Y cómo lo hace esto? Pues a través de metodologías que están más marcadas por la pauta cuantitativa. ¿Qué sería esto? Elegir un dispositivo de medida que ustedes ya bien conocen seguramente, que son instrumentos estandarizados, los cuales están recortados. Vean ustedes cómo conocen, cómo preguntan al otro. Son preguntas acotadas. Preguntan, por ejemplo, em, en escalas tipo Likert, ¿no? Son sus preguntas con respuestas y preguntan en términos de frecuencias, en términos de dicotómicas, sí y no. Mientras que en la investigación cualitativa, la forma en la que se acercan al otro es precisamente para poder capturar esa diversidad, esa subjetividad. ¿Y cómo sería? Con preguntas que estén relacionadas precisamente con aquello que nos atañe como especie, los sentidos, las representaciones, las experiencias, los significados, las emociones, todo esto está relacionado con la forma en la que yo estoy digamos que posicionada desde ese paradigma. Y vean cómo se concatena la capa ontológica con la capa epistemológica y metodológica, pero también la forma en la que el investigador cualitativo está pensando en cómo conoce al otro
es que él mismo o ella misma se incluye en esa relación con el otro, en esa relación con el fenómeno que va a conocer. De manera que nosotros tenemos un proceso mucho más complicado cuando estamos admitiendo que nosotros somos parte de ese fenómeno, nos involucramos, ¿no? Dicho de otra forma. Así que tendremos que atender a un proceso más fino respecto a los criterios de calidad. Ahora ustedes me podrán decir, Katy, entonces la forma en la que yo me relaciono con el fenómeno en investigación cualitativa desde el paradigma constructivista, por ser el más famoso, es el que vamos a tomar hoy, pero ustedes saben que existen muchísimos más en la investigación cualitativa, como les dije ahorita, y que por eso podemos hablar de una fricción intraparadigma. em, Implica que nosotros tengamos un proceso mucho más fino de las estrategias de calidad del dato, de las estrategias metodológicas, o incluso que nosotros también pensemos el lugar de la teoría, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. O sea, cómo se traducen el responder estas preguntas al diseño de un proyecto de investigación, ¿sí? Para que no quede un poco en el aire y un poco volando, digamos. Bueno, entonces estos paradigmas, si nosotros queremos responder a estas preguntas, tendríamos que pensar también cómo se responden desde las propuestas de los grandes filósofos o los investigadores y metodólogos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos como Creswell, como Sautou, que nos dicen que si nos paramos desde el paradigma o la placa tectónica postpositivista, nosotros pensaríamos en esa realidad crítica, que es aprensible, probable, imperfecta, una epistemología dualista, esto que les decía, ¿no? Que nos mantenemos distanciados de este fenómeno y buscamos precisamente eh, esta objetividad y buscamos conocer a partir de algo que nos permita o que nos garantice ese rigor científico, digamos, que de pronto se vuelve rigidez porque estamos en búsqueda constante de garantizar la confiabilidad y la validez. La cuestión axiológica, digamos, que muchas veces se deja de lado, que ya les había comentado, es esa búsqueda de distanciarnos del fenómeno, donde nuestras propios atributos socioculturales, como dice Rosana Guber, se dejan de lado, ¿no? Y la parte metodológica está relacionada precisamente con incluir metodologías, incluir instrumentos que nos permitan ese acercamiento con la realidad, que podamos garantizar ese rigor científico. Y con ello, pues lo que les había comentado antes, instrumentos estandarizados y también procesos que estén de la mano con la estadística y sus distintos mecanismos y demás. Después tenemos desde el paradigma constructivista, que por favor, no olviden que existen muchísimos paradigmas dentro de la investigación cualitativa y que eso es una de las partes que resalta Irene Vasilachis y que de hecho hace compleja la labor de la investigación cualitativa. La diversidad de métodos, la diversidad de técnicas, la diversidad de teorías, la diversidad de paradigmas hace que para nosotros sea complejo enseñarla y para muchos aprenderla. E incluso también nos encontramos en la producción científica artículos que pueden estar equívocos y ya están publicados sobre cómo hicieron la integración metodológica, como le llama Heidi Levitt, cuando intentaron hacer esta conexión entre el paradigma, entre su interpretación, entre la decisión metodológica y la interpretación de resultados. Esto no lo vamos a tocar hoy, pero bueno, es importante conocer desde dónde estamos posicionados, no solamente para definirnos en contra del paradigma positivista, sino también para entender la complejidad del paradigma constructivista en la investigación cualitativa. Bien, y cuando estamos en este paradigma constructivista, vemos que hay un cierto relativismo. Es decir, reconocemos las múltiples realidades, pero también que estas realidades son construidas. Por eso encontramos este componente tan frágil y a su vez tan fuerte de la investigación cualitativa, que es la subjetividad, porque reconocemos esa diversidad de voces y no sería una casualidad que precisamente la investigación cualitativa se relacione con estudios de personas que están en situación de vulnerabilidad, o como dice Sara Alvarado, los invisibilizados, los subalternos, los marginados, porque le importa aquello que no está dicho a partir de esa realidad única e interpretada por el modelo positivista. Después tenemos que desde la perspectiva o el supuesto epistemológico, estamos precisamente interesados en esa subjetividad y por tanto nos acercamos al otro integrándonos nosotros dentro del fenómeno. Por eso no sería sorpresa para nosotros, fíjense bien, que nosotros invitamos
al participante a ayudarnos en el proceso de validación de lo que encontramos. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador, tanto el investigador como el participante, se convierten en sujetos activos de la co-construcción de la investigación cualitativa. Esto tiene un nombre y ese nombre se lo da Vasilachis de Yaldino. Hoy estoy muy vacilachis, así que me disculpan, pero ella es una grosa para abordar esto. Habla de la interacción cognitiva del conocimiento científico, donde precisamente desde el abordaje epistemológico reconocemos el rol que tiene el individuo para validar y construir con nosotros la investigación. ¿Esto qué quiere decir, Katy? Bueno, quiere decir que si yo estoy entrevistando y dependiendo del fenómeno, ¿no? Por ejemplo, mi tema de tesis doctoral está relacionado con cómo enseñamos investigación científica a nivel universitario y yo le quiero preguntar a los docentes cómo es que están trazando sus clases, ¿no? Y cuando yo les hice las entrevistas, yo entendí ciertas cosas, pero a lo mejor y no, yo las entendí distintas, ¿no? Por ejemplo, voy a entrevistar a argentinos y yo soy mexicana. ¿Qué tal si hay alguna palabra que yo no entendí porque es propia de la argentinidad, digámoslo así? Entonces yo estoy verificando qué es lo que me quiso decir y si yo entendí bien, ¿no? Esto no solamente ocurre al momento de las entrevistas, este proceso de member checking o validación de miembros, como lo dicen en Google Lincoln, por ejemplo, pero, sin embargo, bueno, también ocurre en el análisis de datos. Pero ojo, esta técnica o criterio de calidad o estrategia para el criterio de calidad ha sido bastante cuestionada porque se pregunta hasta qué momento uno va a parar de estar haciendo esta validación de miembros, ¿no? O sea, hasta que el participante me diga, pero bueno, ¿hasta cuándo va a ocurrir eso, no? Si es un participante, vamos a decir, un poco exigente, ¿no? Hay muchas técnicas que todavía están ahí en tela de juicio, pero bueno, es un breve pantallazo de cómo el paradigma constructivista incluye al participante en esa forma de conocer y producir conocimiento científico. Y en el supuesto axiológico, fíjense bien, como yo les decía antes, nosotros admitimos y estamos sujetos a esta subjetividad, no solamente nuestra, sino también del participante, y que seguramente nos está contaminando el proyecto de investigación, pero nosotros también contaminamos al proyecto, ¿sí? Somos conscientes de esa contaminación y no pretendemos un distanciamiento, que ese distanciamiento nos parece irreal. Ustedes piensen, ¿es posible que un proyecto de investigación no me trastoque, no me transforme mi forma de pensar o percibir el fenómeno que elegí? Va a pasar, es innegable. E incluso la forma en la que yo pregunto, lo que pregunto y los susurros teóricos, es decir, la teoría que me acompaña, va a cortar de cierta forma el fenómeno que después se llama sesgo, ¿no? El sesgo en la investigación. Mientras el paradigma positivista dice que ese sesgo lo atiende con estadística, con sus criterios, o mejor dicho, con su rigor científico, nosotros atendemos ese sesgo a través de una suerte de técnicas que ya les comenté algunas. También atendemos con algo que nos acompaña y que yo les insisto, que se llama reflexividad. Es un concepto bastante manoseado por muchos autores desde Bourdieu, que comenzó a surgir este concepto y sobre todo se ha retomado en la antropología. Últimamente se ha sugerido que este concepto tenga el apellido de reflexividad metodológica. Esta competencia, como yo le decido llamar, no es otra cosa que ser conscientes de las decisiones que tomamos. Es decir, si yo elegí cierta teoría, ¿por qué la elegí? ¿Y por qué desde esa teoría o ese lente analítico he decidido observar ese fenómeno? E incluso, ¿por qué desde ese modelo teórico, modelo conceptual? ¿Por qué desde esa estrategia metodológica? ¿Por qué el diseño así? ¿Por qué en este país? ¿Por qué este fenómeno? Todo eso va marcando, digamos, una forma de contaminar el fenómeno y pues hay que atender sin duda a ese sesgo. Y esta forma de hacerlo es la reflexividad. Y por último, en el supuesto metodológico, pues nosotros tendríamos que entender que las formas en las que conocemos son las que nos tendrían que permitir acercarnos a esos sentidos, a esas representaciones, a esas experiencias. De manera que responder a esas tres preguntas que nos decía al inicio Guba y Lincoln sería identificar que es la forma en la que nosotros vamos a encarar el proyecto de tesis. Ya lo decía también Gube Lincoln, que no puede existir un investigador que no tenga presente estas preguntas que le van a servir de orientadoras, porque en algún momento, cuando esté ante el momento del análisis de los datos, va a ser una barbaridad. Y ya les voy a contar por qué.
Entonces, lo que vemos en una tesis cuando tomamos estas decisiones es que, por ejemplo, las metodologías cuantitativas, nosotros tenemos que encarar ya con un marco teórico predefinido. Y en la investigación cualitativa vamos con conceptos, no precisamente con todo un modelo teórico. Aunque hay muchas dudas sobre esto y dependiendo del diseño de investigación, uno puede optar por un diseño flexible o no tan flexible, donde uno podría ir a campo con cierta teoría y que la investigación siga una lógica de razonamiento no solamente inductiva, sino incluso deductiva, es decir, vaya con cierta construcción teórica o incluso abductiva, es decir, tanto inductiva como deductiva. Vaya con teoría a campo, pero también esté abierto a construir o modificar la teoría a partir de lo que va encontrando en los participantes. ¿Sí? La investigación cuantitativa sigue ese diseño lineal, es decir, hipótesis, de hipótesis sigue, bueno, preguntas de investigación, hipótesis, marco teórico y así se va en un proceso lineal. Mientras que la investigación cualitativa se permite esta circularidad, ¿no? Como le llama Johnny Saldaña y Creswell, donde uno plantea la pregunta de investigación y a partir de ella va a campo, ve qué está pasando en campo y capaz esa pregunta no logra abrazar lo que está sucediendo en campo. Entonces regresa a gabinete, como le llama Rosana Guber, y replantea la pregunta, ¿no? Esto se permite a la investigación cualitativa por su diseño flexible, aunque muchas veces esto ha sido mal interpretado y se da la impresión de que el investigador cualitativo puede hacer todo y puede tomar las decisiones que quiera, y esto no es así. El investigador cualitativo tiene que responder a lo que sucede en campo y hacer una suerte de integridad metodológica, es decir, cómo la pregunta, el objetivo y el diseño se relacionan para la interpretación de los datos. Bien, ahora aquí viene lo bueno y para que se emocionen, me parece, ¿no? Para que no tengan cara angustiada después de tantos supuestos filosóficos. Vamos a entrar a qué pasa cuando están de frente, digamos, o se ponen en fricción estos paradigmas. Desde todo este paradigma geológico y demás, cuando nosotros estamos en la producción de conocimiento científico, sin duda estamos ante distintas formas de conocer, ¿no? Con otros investigadores, con otros colegas. Y nosotros comenzamos a escuchar otras perspectivas. Desde esta mirada geológica, nosotros nos encontramos con algunos límites o propuestas de movimientos. Nos encontramos con los límites convergentes, divergentes y transformantes. Estos se representan así en estas imágenes, como podemos ver, divergente, uno para un lado y uno para otro. Convergente están los dos, digamos que de frente, y transformante están totalmente en sentido contrario, ¿no? Recordemos que eso es una analogía, vamos a ir a verla así tranquilamente y vamos a ver su relación con este tipo de paradigmas. Bien, desde su surgimiento en el año 60 ya sólidamente la investigación cualitativa ha tenido sus críticas, ¿no? Y dentro de estas críticas ha sido mirada pues con desdén, no se ha considerado para muchos como un diseño, bueno, un enfoque metodológico prometedor, tristemente, pero para otros ha sido visto como el mejor diseño, el mejor enfoque para conocer estos fenómenos, como les decía, que nos permiten transformar las realidades. Cuando hablamos del límite divergente, estamos hablando de lo que Brinkman, que ya les voy a poner aquí los libros de este autor, habla como el nivel ontológico y epistemológico de este cruce entre un paradigma y otro, ¿no? Cuando hay ese cruce entre un paradigma y otro en el límite divergente, estamos hablando de que es inconmensurable pensar a lo cuantitativo con lo cualitativo. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que cada uno tiene su propia propuesta ontológica y epistemológica. Ustedes dirán, bueno, claro que sí, Katy, porque si uno está hablando que uno reconoce una realidad y está buscando objetivizarla, el otro, por su parte, está reconociendo la diversidad y, por tanto, la subjetividad. Entonces, si yo quisiera integrarlos, sería imposible, porque parte de propuestas ontológicas y epistemológicas distintas. Es inconmensurable. Entonces, esta perspectiva y esta fricción entre límites divergentes es lo que crea una especie de hueco. Esto es un fenómeno real en el Valle de Rift. Pueden ver lo que ocasiona entonces lo que pasa cuando nosotros nos paramos desde el límite divergente. Nosotros pensamos que el paradigma
positivista y constructivista no pueden combinarse, no pueden crear un diseño de investigación. ¿Por qué? Porque juntos son inconmensurables. Cada uno tiene su propia propuesta y las capas están en constante fricción, ¿sí? Como lo veíamos en la ilustración anterior, no puede, es imposible. Cada uno tiene unos supuestos distintos y por tanto lo que van a crear es un hueco. Ese hueco es ontológico y epistemológico. Y si existe ese hueco, no vamos a poder encontrar un punto en el que estos dos comulguen y creen un proyecto de investigación. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nosotros estamos ante una alerta así? ¿Sí? Si me permiten otra vez extender la analogía, cuando estamos ante un posible terremoto, vamos a ponerlo con el límite divergente, tenemos alertas, ¿no? Tenemos algunas advertencias sobre qué está ocurriendo y nos damos cuenta incluso nosotros de qué está pasando en ese momento. Así que la forma en la que nosotros nos damos cuenta de ese límite divergente, ¿en quiénes? Porque acuérdense que los paradigmas, si bien existen, ya están definidos, toman sentido cuando nosotros nos posicionamos ante ellos. De manera que si yo estoy hablando con alguien que me está diciendo, ¿sabes qué? Solo existe una forma de conocer el mundo, de dar cuenta de él. La investigación cuantitativa es de los mejores enfoques metodológicos para poder acercarnos a conocer el mundo, describirlo, explicarlo, o la investigación cualitativa es la mejor manera de conocer el fenómeno y poder comprenderlo en profundidad y describirlo. Bueno, entonces ya podemos decir que estamos presenciando un terremoto con límites divergentes, ¿sí? Estamos ante esa fricción donde se vuelve imposible poder combinar un enfoque con otro. De manera que estos límites, fíjense bien, nos vamos a dar cuenta que están por cómo dialoga el otro y cómo se posiciona el otro ante ese paradigma, pero ustedes tienen que responder ante él, ¿no? Aquí seguramente algunos de ustedes ya se irán identificando cómo es que va brotando esta postura, digámoslo así, ¿no? Si ustedes conciben que solo existe una forma de conocer el mundo, una forma, claro, científica, y si están persiguiendo constantemente una un rigor científico, ¿no? Una forma de validarlos desde una perspectiva heredada, como le llama Piovani, Marradi y Argenti, que dicen que esta perspectiva heredada, que es la reina de las ciencias, ¿no? Las ciencias duras. Y es que nosotros estamos muy acostumbrados y es el contexto cognitivo dominante, ¿no? Incluso en la vida cotidiana nosotros pensamos y formulamos preguntas como ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos coches tienes? Y pocas veces preguntamos cómo te sientes, qué tan satisfecho estás con tu trabajo, cómo ha sido tu experiencia en el amor, por ejemplo, ¿no? Así que no sería extraño que nosotros estemos primero en ese límite divergente. Después tenemos el límite convergente, que este ocurre a nivel metodológico, en las capas metodológicas. ¿Cómo es esto? Nosotros superamos, fíjense, la primera etapa se llama, bueno, tiene su fricción, digamos, en el tema divergente, donde nos quedamos en el tema de epistemologías. Y desde Brinman y Pawson, se dice que no puede pasar de ahí, que se queda en ese hueco, como lo vieron, ¿no? En esa depresión en la que no puede combinar o complementarse un método con otro, un paradigma con otro. Mientras que en el límite convergente es una combinación. Ya pasamos, dejamos de lado la posición pragmática, perdón, la posición paradigmática y epistemológica y comenzamos con esa fase técnica y comienza en los 80s con la posibilidad de hacer una combinación de los métodos. O sea, somos conscientes en esta etapa de que ontológica y epistemológicamente no puede haber un acuerdo entre ambos paradigmas, pero entonces se responde desde la fase técnica, ¿sí? Entonces aquí se dice que los enfoques se pueden combinar a partir de una convivencia, una complementación, pero solo a nivel técnico, ¿sí? De manera que se supera un poquito esa fase anterior epistemológica y óntica y nos pasamos a resolverla de forma tecnológica, metodológica. ¿Cómo sería esto, Katy? Pues nosotros construimos a partir de dos estrategias, la triangulación metodológica y los mixed methods, ¿no? O sea, los métodos mixtos. Aquí tenemos, por ejemplo, la cordillera del Himalaya, que es un ejemplo de este tipo de límite convergente, y vean cómo desarrolló estos picos, ¿no? Ese choque hizo que se fueran haciendo este levantamiento, esta especie de montañas,
y cómo esto se traduce a un estudio con triangulación metodológica o con métodos mixtos. Bueno, ¿cuántos trabajos de investigación mixta o con triangulación metodológica no hemos visto que están ahí? Podemos pensar que son hermosos y que incluso como la cordillera de Himalaya, mucha gente quiere subir y quiere estar ahí, quiere verlos y quiere, wow, yo subí ahí y tal, porque bueno, vi un documental y dicen un poco de esto, pero ¿cuántos de estos proyectos de investigación realmente hacen esta integración metodológica? ¿Cuántos de estos realmente ponen a dialogar un método con el otro? Y también de la mano de Irene Vasilachis, ella nos dice que mucho de lo que se hace desde los métodos mixtos es solo con la intención de argumentar desde el paradigma positivista y del enfoque cuantitativo que lo cualitativo puede llegar a ser válido. O sea que muchas veces lo cualitativo es forzado a ser cuantitativo para llamar a un estudio mixto, ¿sí? Y por eso se hacen así figuras monstruosas y con gran tamaño y decimos, wow, un estudio colosal porque incluye una fase cuantitativa, una fase cualitativa y se integraron metodológicamente, pero ¿cuánto de esto realmente cobra sentido y respeta a un enfoque y a otro, ¿no? Para buscar comprender ese fenómeno. De manera que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos ante este tipo de terremoto con límite convergente, atendemos a estas cuestiones, ¿no? Pensamos capaz en algún momento, en el límite divergente, que era imposible abordar una problemática desde solamente lo cuantitativo, porque se dejaba de lado lo que decían los participantes desde sus voces, pero nos damos cuenta que cuando intentamos integrar el enfoque con el otro, puede ser que sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Para muchos, este tipo de enfoque mixto podría llegar a responder esta combinación, esta complementariedad, pero para otros es todavía mantenernos en esa duda si realmente estamos haciendo una integración metodológica o estamos buscando vi las preguntas, al final las respondo, ¿eh? O estamos buscando solamente validar a lo cualitativo a través de lo cuantitativo, ¿sí? Ahora, fíjense bien. No cambia la diapo, ahí está. Dentro de todas las estrategias que se proponen para precisamente hacer este juego del límite convergente, donde combinamos ambas estrategias metodológicas, nos encontramos con Briman, nos encontramos con Creswell, con Tasha Corey, con Piovani. Todos ellos hablan, incluso Eugenia Rauski, hablan sobre cómo integrar el enfoque cuantitativo con cualitativo. Sin embargo, son muy insistentes estos autores en que esto no quiere decir que ya se haya vencido la problemática de la integración entre un paradigma y otro, ¿sí? Esto no podemos dejarlo de lado. Y también hay que tener presente que la reflexividad metodológica juega un rol clave. ¿Por qué digo esto? Porque cuando les toca argumentar sobre esta decisión metodológica en la integración de un enfoque y otro, difícilmente se responde adecuadamente. Se responde solamente como para dar cuenta de que este estudio llega a ser robusto y llega a ser nutritivo para entender un tema solamente por proponerlo mixto. Y no se habla de la riqueza que posee cada uno e incluso la integración. Fíjense bien, cuando se da la interpretación de los datos, se suele mutilar al participante, es decir, esos fragmentos de respuesta, esas expresiones del participante que se rescatan y se cuidan muchísimo en una investigación cualitativa, suelen ser eliminadas o mutiladas, como dice Vasilachis, para presentar o integrar la información en un estudio mixto. Les paso aquí algunas imágenes de los libros donde pueden encontrar toda esta argumentación sobre los diseños mixtos. Todos estos autores son valiosos, hacen su propia propuesta, su propia definición de un estudio mixto. Al que yo recomiendo enormemente es a Briman, es una autoridad y de los primeros en los estudios mixtos. Sin embargo, el que más circula en las ciencias sociales es Creswell, sobre todo también en la carrera de psicología. Bueno, para algunos no se considera propiamente ciencia social, pero bueno. Entonces Creswell tiene, aquí me permití tomar una diapositiva de Creswell donde establece que estas estrategias de métodos mixtos, porque claro, es distinto hablar de métodos mixtos y de triangulación. Triangulación solo hablaría de proponer un
una combinación de métodos, de técnicas, e incluso Denzin y Lincoln después hablan de una triangulación de investigadores, triangulación de teoría, triangulación intramétodo e intermétodo. En este caso, triangulación metodológica solo sería de métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Un estudio mixto habla desde el objetivo. El objetivo, estaríamos pensando cuál es el sentido de integrar lo quali y lo quanti, ¿no? Podríamos hacer una comparación, un estudio convergente de lo que, no sé, en un instrumento estandarizado salió, digamos, de autoestima y lo que los participantes dicen respecto a su autoestima a través de una entrevista en profundidad y hacer esa comparación, ¿no? Podríamos hacer una explicación de los resultados. En un focus group, por ejemplo, es una estrategia muy común y la que más predomina, por ejemplo, es la exploratoria, que es la secuencial, que es donde al participante se le hace el primer acercamiento a la fase cualitativa, hacer una entrevista, un focus group y a través de eso diseñar un instrumento estandarizado, ¿no? Es como la fase cualitativa de cajón o preliminar para avanzar hacia lo cuantitativo. Aquí tenemos ya la propuesta. Estos diagramas son muy comunes cuando hacemos una investigación mixta. Es clarificar dónde hicimos el merge, o sea, la combinación, la mezcla y cómo se hace la interpretación. Esto es a lo que voy cuando hablo de el Himalaya, ¿no? Cuando les decía que se vuelven unas cosas monstruosas, tremendas, hermosas, ¿no? Incluso, y que todos queremos subir y decir, wow, mira, hicimos un estudio mixto, pero nos perdemos en ello, ¿no? ¿Cómo se logró esa integración y también cuál era el propósito de hacer un estudio mixto? Y por último, para que no se me acabe el tiempo, tenemos el límite transformante, que ese es el que estamos transitando ahora. Este límite transformante es como la falla de San Andrés, donde tenemos todo el tiempo esa fricción de las placas, ¿no? Todo el tiempo están ahí en choque y están todas las fallas que nosotros estamos formulando, todas las fallas que estamos también cuestionando cuando estamos hablando de un paradigma y otro, de su posible combinación o integración, están teniendo cierta fuerza o cierta energía, la están guardando ahí y que posiblemente puede surgir un terremoto, ¿no? Un terremoto sería lo que estamos esperando como investigadores en ciencias sociales, que se geste una forma en la que ambos enfoques puedan ser integrados y respetados desde su ontología y epistemología. De manera que esto todavía no es posible e incluso muchos autores están en contra del límite convergente, o sea, del estudio mixto, porque no se respeta a lo cualitativo desde su esencia. Así que esta posibilidad de límite transformativo es temido, es peligroso e incluso, como les digo, estamos en esa etapa y es un proceso que se encuentra en constante movimiento y en constante crítica, ¿sí? Aquí tenemos la falla de San Andrés. Todas las fallitas que se van haciendo constantemente son esas fricciones que vamos teniendo con otros investigadores que son del palo de lo cuantitativo, del palo de lo cualitativo, y constantemente estamos en esa crítica y en esa posibilidad incluso, ¿por qué no?, de combinar los métodos, de combinar las técnicas, combinar las ontologías, las epistemologías y llegar realmente a la generación de un conocimiento científico que incluya ambas perspectivas. Y ya para dar un cierre y que no se agoten, yo sé que hay tres frases, ¿no? Hay tres frases para hablar sobre el cuidado, la prevención y demás ante un terremoto, de agáchese, cúbrase y agárrese, perdón. Nosotros tenemos, bueno, yo les hago una propuesta y es que cuando nosotros estamos conociendo otros paradigmas, en este caso, cuando yo conocí el paradigma cualitativo, constructivista, yo venía bastante amañada con el paradigma positivista y pospositivista. Era tan fuerte y tan dominante en mí que claro que me costó, aunque no lo crean, lograr comprender el paradigma constructivista. Así que lo que yo les sugiero cuando estamos ante eso y nos vamos a posicionar enfrente de esos paradigmas es que hagamos lo siguiente. Vamos a atender, ¿sí? Primero atiendan, escuchen, ¿qué les resuena teóricamente? Ok, ¿cuáles son las voces teóricas que ustedes tienen? ¿Sí? ¿Desde quién están pensando ese paradigma? Después, descúbranse, ¿dónde están posicionados ustedes? ¿Sí? Y por último, reconozcan que existen otras formas de hacer ciencia y de conocer a los otros. Y como consejos finales,
Yo les diría que se alejen, si me permiten les voy a leer, se alejen de las ventanas y de las paredes exteriores. Eso es un consejo que les dan cuando están ante un terremoto, ¿no? Ustedes sean conscientes de dónde están las ventanas y las paredes exteriores. Esto es, marcos interpretativos relacionados con la objetividad, la rigidez científica, la generalización. Y aléjense consciente y reflexivamente de ellos. Si se quedan atrapados, mantengan la calma. Aquí sería, si se queda atrapado en el paradigma y no puede salir de él, mantengan la calma. Traten de llamar la atención haciendo preguntas, causando ruido para que los rescaten, causando ruido en términos reflexivos y preguntones, no sean curiosos. No salgan sino hasta que termine el temblor, en este caso no salgan de su casa, no violenten epistémicamente a nadie, dialoguen con personas de distintos palos, ¿no? De paradigmas y descubran qué les causa esa fricción fuerte. Y por último, cuando salgan, manténganse alerta, esto es cuando salgan, tengan presente que pueden continuar estas reflexiones y dudas y tengan a mano su libreta para hacer estas anotaciones, preguntas y cuestionamientos. Y bueno, esto sería todo de mi parte, ya para responder algunas consultas, preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada Katia. Muchas gracias por todo el, digamos, por la charla que nos has brindado. En realidad, muy, muy lúcida, con muchos autores, con muchas perspectivas y, como siempre, bastante bien fundamentada. Aquí en el chat han colocado algunas preguntas. Igual, pues, eres libre de leerlas y responderlas en el orden que gustes o agruparlas para que de repente, digamos, podamos entender un poco más acerca de los enfoques. Yo también tengo unas preguntas, pero al final te las hago. Muy bien, ahí estoy leyendo porque se fueron hasta arriba. A ver. Ok, Carmen Lourdes. La visión metodológica. Sí, la visión metodológica está relacionada con el cómo conocemos, cómo nos acercamos al otro. No es otra cosa que la reducción de las técnicas y los métodos. Entrevista, una encuesta, un cuestionario abierto y también los métodos de análisis. O sea, serían métodos de recolección o construcción de datos y métodos de análisis de datos, ¿no? Análisis de contenido, análisis inferencial estadístico o estadístico inferencial. Y a ver, Carmen, otra vez, Arriola. Qué lindo, casi como el mío. Muy buenas preguntas. Ok, muy bien. Carmen Lourdes, te aconsejo leer un poquito a Joseph Maxwell, que él hace una definición hermosa sobre la caracterización del contexto conceptual, que es lo que caracteriza la investigación cualitativa, y él defiende más que un marco teórico, es una revisión de los antecedentes y cómo se han usado las categorías analíticas, y no se toma como algo determinante para la definición de las variables, ¿no? Como lo hace el enfoque cuantitativo, que encara directamente de los conceptos ordenadores porque ordenan cómo operacionalizamos y cómo vemos ese mundo, ¿no? Ver el mundo, como dice, ¿cómo se llama? Manuel Castells, a través de esos conceptos ordenadores. Ok. Sí. Nuevamente, Carmen, yo te sugiero no seguir a Hernández Sampieri y colaboradores para un diseño mixto, multimétodo o triangulación metodológica. Te sugiero revisar a los autores que puse ahí en una imagen, si no, nuevamente los comparto. ¿Y qué más? ¿Por qué emplear siempre la metáfora científica? Ahí me podrías, Beder, ampliar un poquito más esta pregunta. Y paradigma de la complejidad o matriz cultural. ¿De Thomas qué? Ese, no, por dos, mi estimada. ¿Por qué? Ay, no entiendo la pregunta de Sampieri y Cia. Colaboradores. Sí, sí, adelante, Beder. Y respondo las siguientes después de que Beder comparta su pregunta. Acceso a mi grupo. Y ahora sí. Gracias, Katy, por la inquietud. Sí. Recién me he familiarizado con el cualitativo y me encuentro que hasta el paradigma cuantitativo utiliza la metáfora científica, incluso lo que has hecho hoy día, ¿no? Es decir, la falla de San Andrés, mirarla desde el paradigma y los palos que se desprenden y no sé cuándo. Pero ¿por qué
emplear esa metáfora. ¿Por qué no decir exactamente lo que es lo cuantitativo y lo que es lo cualitativo? Esa era la pregunta, ¿no? Bien. Ay, está muy linda la pregunta, Beder. Precisamente el hecho de estirar esta analogía para este encuentro es porque mi mirada es muy pedagógica y muchas veces resulta costoso comprender desde el ontológico, el epistemológico y no solo complejo y costoso cognitivamente, es decir, en su comprensión, sino también costoso en el sentido de que no se encuentra su utilidad para la construcción de un proyecto de investigación. Y el pensarnos cómo con esta analogía o metáfora podría causar mayor sentido incluso para la comprensión del paradigma y la articulación de un proyecto de investigación, sobre todo para estudiantes universitarios. Es más que nada por mi perspectiva pedagógica. Te agradezco, pero podría poner en riesgo también el nivel de objetividad de la investigación, ¿verdad? Strauss habla mucho de esto y es importante reconocerlo, cómo el cuantitativo sufre para decir exactamente lo que es. Y entonces emplear la metáfora científica, que es válida, por cierto, pero puede caer en un sesgo, si se quiere, muy subjetivo. Muchas gracias y muy didáctica la explicación. No hay de qué, no hay de qué. Y sí, precisamente todo esto que se va abordando es una estrategia desde lo cualitativo. Justo toda la presentación da esa ruptura ontológica, ¿no? Cómo estamos acostumbrados a presentar el conocimiento científico, los componentes de la investigación, si no es a través de una presentación rígida. Y bueno, esto es como cambiar todo, hacer esa ruptura, digamos, ¿no? Muy bien, Beder. Me da gusto que haya resonado de esa forma. Muchas gracias. Ahí estoy viendo las preguntitas. Sí, apellidos muy parecidos. Ah, muy bien. ¿Por qué no esos autores, Jaime? Precisamente porque son autores que ya están... bueno, el doctor Eli comparte esto conmigo, así que no voy a tener miedo de decirlo. Son autores que están un poco desactualizados en materia de investigación social y hay muchísimos más que hacen aportes no solo actuales, sino que también ponen otros temas a colación, ¿no? Por ejemplo, con la investigación interdisciplina y transdisciplinaria, que es hermoso lo que plantea José. Ahí voy a articular también esta respuesta. Juan Ignacio Piovani habla de la investigación, hace una asociación, de hecho, entre la investigación mixta y posicionarla como interdisciplina y transdisciplinaria. Habla de que interdisciplina sería una triangulación metodológica, por ejemplo, y transdisciplina sería ya pensar en el eje transformativo o límite transformativo, donde nosotros todavía no hemos desarrollado un nuevo lenguaje que no solamente reconozca la identidad de una disciplina y otra, sino que también se permita generar una nueva disciplina a partir de la comulgación de una y otra, ¿no? Y sentido de comprensión, muy bien. Bien, Israel, también esta pregunta que planteas es una pregunta vigente, es una pregunta que, como dice Basilachis, pasa todo el tiempo en las universidades donde, bueno, capaz existe un docente, un director de tesis que te diga, no se puede conocer ese fenómeno o ese tema de investigación si es que tú no dominas a tal autor, ¿no? Como le llama ella, contexto cognitivo dominante. Desde ahí uno ya está teniendo como cierto recorte y está siendo reducido, ¿no? O restringido de esa mirada, que lo que invita a Basilachis es que uno no vaya tanto o sea, que se despoje teóricamente, ¿no? Y también, si pasa eso, desde que uno está recortando el problema de investigación y ya le están encasquetando, ¿no? Como decimos en México, a ciertos autores y marco metodológico y marco teórico, cuando nosotros estamos ya entrevistando y tenemos esta respuesta de los participantes, cuando hacemos la interpretación, los mutilamos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la mirada de los investigadores y con qué es válido y qué no es válido para una tesis doctoral, una tesis de maestría. ¿Cómo podemos atender a esto? Bueno, yo lo que te sugiero es que conozcas más de las metodologías cualitativas, que también tengas muy presente cuáles son tus objetivos. Si tus objetivos están
dentro de la guía de pautas, en tus preguntas de investigación, perdón, en tus preguntas que le haces a los participantes, y si al momento en que haces la interpretación, análisis de los datos, realmente estás rescatando las voces de ellos, ¿no? Y cómo vas dando cuenta de estas voces sin que se capturen completamente por la teoría, o que estés buscando dar una representatividad de estos datos en un encuadre cuantitativo, ¿no? O sea, piensa desde dónde estás articulando este tipo de diseño mixto. ¿Quieres complementar? ¿Quieres señalar, como dice Briman, ¿no? Que son de los errores más comunes? ¿Quieres señalar que un enfoque es mejor que otro? Porque por eso pones primero el enfoque cuantitativo y después pones el enfoque cualitativo, o realmente quieres hablar de una riqueza a partir de la explicación de tal fenómeno después de lo cuantitativo, para que lo cualitativo logre dar esa riqueza comprensiva del fenómeno, ¿sí? Entonces tu objetivo te va a permitir de alguna forma también luchar con esa posible mutilación de los participantes, tener presente qué es lo que quieres decir a través de sus voces, ¿no? Hacerlos notar, digamos. Ay, qué bueno que les gustó la analogía. Gracias, Israel. ¿Usted cree que diferencia la tradición de investigación? Claro. La tradición de investigación, ¿a qué te refieres, Jorge? En la investigación quanti, quali, esta tradición entre lucha de paradigmas, como le llama Gage, que es una guerra paradigmática. Dice que es bueno, muchos autores han dicho que es una analogía exagerada, que realmente no es una lucha constante, pero parece ser que sí, ¿no? Y Jorge, nada más, un poquito de más explicación con esto, porque ahí me perdí con tradición de investigación. O sea, la dominante, la cuantitativa. Excelente ese comentario, Jorge, así es. Es otro de los temas claves que se habla en investigación cualitativa, ¿no? Cómo las teorías, por ejemplo, en ciencias sociales, que nos sirven para o nos asisten para interpretar los fenómenos, son pues bastante mutiladoras, porque vienen desde teorías que fueron propuestas en contextos que poco o nada tienen que ver con contextos latinoamericanos. Entonces, como nosotros estamos pretendiendo interpretar realidades con otros marcos interpretativos que no guardan relación con lo que realmente pasa, ¿no? Así que el hecho de pensarnos en estudios cualitativos desde generar teoría a través de los datos nos permite nuevos marcos epistémicos y ontológicos para conocer estas realidades. Y particularmente claro, hay una resistencia, sí, por hacer investigación cualitativa, por lo que implica, ¿no? Tanto para, como les dije antes, como por lo que es la investigación cualitativa en sí misma, por su diversidad paradigmática, metodológica y ontológica y demás, también por lo que le exige al investigador cualitativo, cómo pensar la realidad, cómo co-construirla con el participante y por demás prejuicios que nos están siempre acosando, digámoslo así. Y gracias por todos los lindos mensajes que también están escribiendo. Algunos ya los conozco. A Giancarlo, por ejemplo. Los tengo en redes, los tengo en Objetos con Mente. Y bueno, es un placer que estén aquí también, escuchando y participando. Eli, no sé qué pasó. Creo que ahí acabas de ingresar. Hola, hola, ¿me escuchas ahí? Sí, con un poquito de eco, pero sí. Ay, es que lo que pasa... Hola, ¿me escuchas ahí? Sí, sí. Ay, es que estaba con un eco, lo siento, mi estimada. Es que por quererte escucharte más, por eso pasan estas cosas, pues. Bueno, nada, yo feliz con las preguntas que te han hecho, feliz con todo lo que has podido compartirnos el día de hoy.
¿ya? Feliz con todo lo que nos has comentado y todo lo que nos has hablado. En realidad, desde aquí, desde la escuela de posgrado, en realidad te agradecemos por haber venido el día de hoy, por haber participado y también por compartirnos, ¿no? Sabemos que es muy difícil, digamos, comentar de temas tan duros, de temas epistemológicos, pero la forma tan didáctica en que lo has trabajado, en realidad merece, muchos aplausos por parte de todos los participantes, los cuales seguro te estarán muy agradecidos por todo lo que nos has podido compartir. Siempre es un gusto poder compartir contigo, siempre es un gusto poder hablar contigo y seguir, digamos, haciendo este lindo proceso de hacer investigación cualitativa en conjunto. Pues nada, yo lo dejo aquí. Muchas gracias, Katia, por compartirnos esta hora y pico, hora y más. Gracias a todos y todas por estar presentes, ¿ya? Si quieren más información acerca del Diplomado de Investigación Cualitativa, ahí están los recursos, ahí están los datos, pueden escribir, pueden escribirnos. Y bueno, nada más. Muchas gracias con todos y todas. Gracias, Katia. Te me cuidas mucho, te me cuidas un montón. Si quieren, por favor, prender sus camaritas para tomar una última foto, para publicarlo ahí en las redes, que seguro Katia también lo va a querer publicar por ahí. Para quienes no sigan a Katia, por favor, pueden seguirla ahí. Tiene sus páginas donde está muy activa ella hablando siempre acerca de investigación cualitativa. Entonces hacemos una pequeña captura de pantalla, ¿sí? Va, ok, ahí todo el equipo. Hola, hola. Hola Jaime, Ana María. Acá conozco a varios. ¿Cómo están? Bien, hacemos la capturita de pantalla. Va a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muchas gracias con todos y todas. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Se cuidan mucho, por favor. Gracias a todos, cuídense mucho. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Cuídense, gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, sí, claro, a la universidad. Cuídense mucho. Chao, chao.